Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Hola, David. Hola, Edson, Aduli, Gerson, Hernán, José. Profesor, buen día. Buenos días, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Marcos, Raúl, Rodrigo, Irving, Jesús, Bernabé. Muy buenos días. Se le da la bienvenida a nuestra sesión número 10. Sí, por acá. Justo saludarlos por acá, por acá. Bien, muy bien. Ya, pita oscuras. Ah, pero vamos a empezar con nuestra sesión. Vamos a ver cuántos somos. 14 conmigo. Eso quiere decir de que todavía se están conectando. Muy bien, pero vamos a empezar la sesión porque tenemos el día de hoy pues una práctica. Bueno, siempre hay prácticas de ejercicios en realidad, ¿no? Ejercicios. Para nuestro curso de química general, les comento de que esta sesión, buenos días también, Paul, muy buenos días, buenos días. Pero en nuestra sesión les comento de que vamos a tener el último tema de química, de las funciones químicas inorgánicas. Vamos a empezar con eso. Muy bien, entonces estamos en la sesión 10. El tema es nomenclatura de compuestos inorgánicos y lo que vamos a tener es lo siguiente. Primero siempre recordemos, como todas nuestras sesiones lo hacemos, recordemos acerca de las sesiones anteriores. Yo te pregunto, los óxidos, para formar un óxido, ¿sí? Para formar un óxido, ¿quién compone un óxido? Alternativa A, un metal más el hidrógeno. Hidrógeno. Alternativa B, un no metal más el oxígeno. Alternativa C, un no metal más el hidrógeno. Alternativa D, el metal más el oxígeno. Y alternativa, me falta la I, sería el metal más el hidróxido. Hidroxilo. Hidroxilo. Muy bien. Y la respuesta es, ¿cómo que tantas? A ver, dice, a ver, Edson me dice metal con oxígeno, no metal con oxígeno. Decídete, Edson, decídete. A, B, C, D. A ver, José Luis dice la D, David la D, por ahí David la A, ¿cómo es posible? La D, la D, la D me dicen. Metal con oxígeno, profe. La respuesta es correcta. Muy bien, a pesar de que te he brindado muchas alternativas, tu respuesta correcta es el metal con el oxígeno y es conocido como un óxido básico, profesor. Esta es correcta. Profe, pero ¿qué pasaría si compongo o si coloco un metal con un oxígeno? ¿No puede ser la B? ¿No puede ser la B tampoco? ¿No podría ser estas dos respuestas? Porque en realidad yo no te he dicho que es una sola respuesta. Y si nosotros juntamos, ya, muy bien, ahora sí, ahora sí. Si nosotros juntamos un metal, ¿no? Un metal con un oxígeno, obtenemos un óxido básico. No olvidemos eso. Si combinamos no metal más un oxígeno, óxido, vamos a poner OX ya, para que sea óxido. Óxido ácido. En total tenemos dos tipos de óxidos, los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Muy bien, respuesta correcta. Si me has dicho la D solamente, bueno, mitad de puntos, pero si me dices la B y la D, es el punto total. Muy bien, eso es correcto. Y si hablamos de los hidruros, verdadero o falso, tienen oxígeno, verdadero o falso, tienen oxígeno. ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Verdad o mentira? Ujú. Edson dice falso. Totalmente, ¿no?
Tienen hidrógeno. Muy bien. ¿Tienen oxígeno? No. Es correcto. No tienen oxígeno. Ellos tienen hidrógeno. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Respuesta también correcta. Ellos tienen hidrógeno. Ellos no tienen oxígeno. Muy bien. Hemos recordado un poquito la clase de ayer, nada más, ¿no? Es la clase anterior y la clase de ayer. Un poquito complicado que te olvides, algo que recién se ha estado viendo hace un par de horas, por así decirlo, unas cuantas horas, ni siquiera ha pasado un día para eso. Muy bien, ahora veamos, ese es justamente el recordar un poquito en nuestra clase anterior. Pero vamos ahora con este pequeño ejemplo, ¿no? Con lo que vamos a estudiar, por ejemplo. Miren, aquí dice compuestos que son utilizados en la vida diaria. Por ejemplo, tú ves la sal de mesa. ¿Cómo se llama esa sal de mesa? Esa sal que nosotros pues utilizamos, ¿no? En nuestra casa para cocinar y todo eso, ¿no? ¿Cómo se llama eso? A ver, dicen por acá que se llama sal yodada. ¿Otro nombre tendrá? Puede ser el cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Ahí está. Cloruro de sodio. Muy bien, en respuesta correcta. Respuesta correcta. Es el cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Y yo te pregunto, ya, yo te pregunto algo para que me digas más o menos qué es lo que piensas y veamos también el tema de la utilidad de lo que estamos estudiando. Con respecto al cloruro de sodio, ya sabemos que es la sal de mesa, que es la que utilizamos ¿no? En nuestras comidas, pero mi pregunta es, ¿las sales, qué color son las sales? En general, ¿no? Las sales, en general. ¿De qué color creen que sea? ¿Qué color? ¿O qué colores han visto de repente, ¿no? De repente por ahí, ¿no? Y mientras tú me vas contestando, yo voy resaltando esta palabrita que me has colocado, que es la palabrita uro. A ver, me dicen así, blanco, puede ser blanco, 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 entre blancas y amarillas, ¿ya? ¿Y qué pasaría si yo te digo que en realidad pues las sales pueden tener, no tienen color? Me dice David, ¿y ese de qué color? ¿Ese no es color blanco? Si no es color, yo veo blanco allá. Ya. ¿Por qué no existirá tal vez algunas de color roja o tal vez azules, verdes, verdes quizás, o tal vez anaranjadas, o de repente por ahí algunas sales de color morado? ¿Podrán existir ese tipo de sales? ¿Alguna vez han visto de ellas? ¿Alguien ha visto de esos color rojas, azules, verdes, moradas, anaranjadas? ¿Mm? ¿Qué dicen? Sí, profe, depende del ambiente donde estén rodeadas, creo. A ver, ¿cómo es eso? De repente en su trabajo, algo utilizado. De repente, quizás, quién sabe. Quizás. Ujú, ya, a ver. Por ejemplo, te doy algunos nombres de sales. Yo sé que tú conoces el cloruro de sodio y todos lo conocemos y ese es color blanco. Perfecto. Pero si de repente yo te digo alguna de ellas, como por ejemplo cloruro férrico, vamos a ver si, a ver, alguna de ellas has escuchado, ¿ya? Em, sulfato de cobre, que yo sé que aquí varios, incluso que me parece que algunos trabajan en laboratorio. Vamos a ver si han escuchado esto. Sulfato de cobre, cloruro férrico, am, permanganato de potasio, dicromato.
dicromato también, dicromato de potasio. A ver, acá hay un chat. Sulfato de cobre se usa de fertilizante, me dice. Ajá. Eh, Hernán, te pregunto, ya que me has hablado del sulfato de cobre, ¿tú has visto el sulfato de cobre? ¿Lo has utilizado? ¿Lo has manipulado tal vez? ¿O has visto que lo manipulan? Con verlo me basta. Y te pregunto, ¿qué color tiene? Si es que lo has visto, ¿no? Si no, igual también te menciono. Sulfato de cobre, ajá, muy bien. Se usa para clarificar el agua de las piscinas. Muy bien, ajá, es correcto. Solo lo vi, más no lo manipulé. Es de color azul, es medio celeste, es correcto. Tiene un color azulino, de celeste un poquito más azulito, ¿sí? Dependiendo del tipo, en este caso, de sal. Este sulfato de cobre es una sal. Entonces, para que tú puedas observar efectivamente todos los que te he mencionado son sales. Profesor, se utiliza en las piscinas? Sí, claro que sí. Por ejemplo, ¿se utiliza para clarificar? Claro que sí. ¿Por qué se utiliza para clarificar? Bueno, se utiliza para clarificar porque ellos son los que van a formar los flocks. Ellos ayudan a que toda la parte que tiene en este caso partículas, ¿no? Que generan una pequeña turbidez al agua, hacen que se junten. A estos nosotros le llamamos coagulantes, sí, sí, tiene otro nombrecito por ahí, pero ya, ellos lo que van a hacer es, van a formar los flocks, son pequeñas, ¿no? Miniaturas de partículas que por el efecto del peso hace que sedimente, caiga y eso hace que clarifique, porque si utilizas el sulfato, luego lo que tienes que hacer es recoger todo lo que has sedimentado. Entonces, normalmente eso se utiliza para clarificar el tema de las piscinas. El sulfato de amonio, disculpa, el sulfato de amonio se puede utilizar como mm, Fertilizante. fertilizantes. Así es, justo, casi a la par lo hemos dicho. Pero yo te explico por qué. ¿O sabes por qué se utiliza? Porque Eh, muchas, se coméntame. utili- se utiliza porque hay plantas a veces en tiempo de invierno que merecen ser no es su clima adecuado, ¿no? Y con eso lo apoyan a hacer su fotosíntesis rápidamente, ¿no? A producir un poco más acelerado. Ya, ahora yo les voy a explicar el por qué se utiliza. A ver, les comento algo que nos brinda justamente la universidad, todo lo que nos brinda, ¿no? Aparte de la experiencia de los docentes, que justamente va por aquí, ¿no? Muchas veces nosotros aprendemos muchas cosas, aprendemos a utilizar, a manipular, aprendemos justamente a poder dar, a resolver, ¿no? Pues una persona puede resolver y lo aprende porque lo ha visto, aprende porque le han enseñado o porque empíricamente, pues uno se da cuenta que funciona. Pero aquí justamente va la importancia de entender estos conceptos, porque si entendemos bien estos conceptos, podríamos generar nuevas soluciones, que es justamente lo que se busca. Les explico un poquito por qué se utilizan los fertilizantes. Y esto viene con un tema de historia. Voy a resumirlo, espero que te guste un poquito ello y podamos entender el por qué se usa. Los fertilizantes en realidad no se usaban en este caso. Lo que se utilizaba anteriormente era el guano y el salitre. El tema del guano y el salitre, nosotros sabemos por tema de historia de que el Perú en realidad pues no los países que tenía gran cantidad de guano, gran cantidad de salitre. El guano y el salitre estaba en la bolsa, justamente en la bolsa de valores, tenía un precio muy elevado, tenía incluso una equivalencia con el oro. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Por cada 3 4 kilos de guano y salitre es tantos gramos de oro, ¿no? Entonces tenía su equivalencia y tenía pues em, es un gran recurso que se utilizaba. ¿Por qué? Bueno.
te comento ahora aquí. ¿Qué es lo que tiene el guano y qué es lo que tiene el salitre? Ellos tienen compuestos nitrogenados. Estos compuestos nitrogenados son los que van a ayudar a que la planta de por sí no puede absorber compuestos que son en estado sólido, sino tienen que estar en estados líquidos acuosos. Es por ello que este guano se junta, pues, ustedes deben saber, pues se le riega, ¿no? Se le echa porque va a disolver este compuesto y va a dar el nitrógeno. Estos nitrógenos se van a convertir en nitratos que las plantas a través de sus raíces van a absorber. Y tú te preguntarás, ¿y por qué necesitan eso? ¿Por qué necesitan el nitrógeno que da el guano o que da el salitre? Bueno, porque el nitrógeno es justamente el compuesto, el elemento principal para que las plantas crezcan. Sin ese nitrógeno, las plantas no van a crecer. Entonces, al nosotros darle nitrógeno, le estamos ayudando justamente a que la planta crezca y se genere justamente el proceso de crecimiento que después de ello recién viene el tema de la fotosíntesis, porque la fotosíntesis viene a ser o se viene a dar justamente a través del carbono que absorbe, que es a través del dióxido de carbono, más los rayos ultravioleta, en la clorofila se genera el almidón, en este caso la glucosa, más el oxígeno. Ya, pero para esto necesitamos nitrógeno, para que funcione todo esto, para que crezca. Tú quieres que la planta crezca de buenos frutos, de buena cosecha, pues necesitas nitrógeno. Y normalmente las tierras que son fértiles, pues son en este caso que tienen bastante nitrógeno, pero con el paso del tiempo van a ir absorbiendo o van a ir perdiendo este nitrógeno y necesitamos alimentarlas. Entonces, llegó un momento que el Perú empezó a exportar justamente el tema del guano y el salitre. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan preciado? Porque de aquí hace 50, 80 años atrás, la cantidad de gente que había era mucho menor. Y poco a poco fue creciendo la cantidad y se fue multiplicando pues la cantidad de personas. Y si aumenta la cantidad de personas a nivel mundial, necesariamente tiene que aumentar la cantidad de alimento. Y para aumentar la cantidad de alimento necesitamos aumentar la cantidad de cosecha, la cantidad, ¿no? de cultivo y necesitas bueno, y no hay tantos espacios, entonces necesitamos que la planta genere pues muchos más grandes productos para alimentar a mayor cantidad de gente. Y se dieron cuenta que con el guano y el salitre era una muy buena solución. Pero esas épocas de bonanza le ayudó justamente al Perú a tener pues en realidad tener una hegemonía. En aquel entonces fue uno de los primeros países en comprar, en armarse con buques, con acorazados y todo lo demás, ¿no? Que sabemos hoy en día que lo tenía. Pero ya sabemos el tema de historia, qué es lo que pasa con el tema de la corrupción, con la guerra y todo lo demás, y el guano y el salitre poco a poco empieza a decaer en cantidad porque se exportaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezó a generar un déficit en el guano y el salitre que la demanda que se tenía era mucho mayor que la oferta. Por ende, cuando sucede esto, el Perú deja de exportar y otros países como Alemania, Estados Unidos, europeos, ¿no? Empiezan a buscar formas de cómo sustituir al guano. Una de esas formas justamente fue el tema de los fertilizantes. Y uno de los primeros fertilizantes que se utilizaron, pues, es el tema de la urea. Entonces, hay una reacción muy importante que se conoce como la reacción de Haber. Haber-Bosch se llama así, Haber y Bosch. Es una reacción donde produce justamente amoníaco. Y el que lo produjo eso fue Haber. Haber justamente fue un alemán, un judío alemán muy patriota que él inventó en este caso y se dieron en realidad pues mucho, de acuerdo al contexto que se encontraba, él tenía pues todo lo necesario para poder producirlo en ese momento, ¿no? Él produjo ello, esta reacción requiere altas temperaturas, alta presión, requiere y tenía lo necesario y lo produjo. A él justamente se le dio a través de esta reacción que produjo amoníaco, produjo la urea. Esta reacción que él hizo, como él lo obtuvo, le dieron el premio Nobel. Le dieron el premio Nobel por la obtención de la urea porque con esa reacción empezó a producir en masa mayores cantidades de urea y eso se utilizó en reemplazo del abono.
Ahora, como él es alemán, en este caso le dieron pues la directiva para crear un montón de empresas que se dediquen a la producción de urea, pero justamente en esos años, más o menos 1821, por ahí, em, no, no, era para la Primera Guerra Mundial. Era para la Primera Guerra Mundial, donde a él justamente se le daba, él convierte estas plantas de amoníaco y urea, los convierte en plantas para producir bombas, porque les recuerdo que la reacción de obtención de ureas también sirve para hacer detonantes, para hacer explosivos, para hacer pues tipos de armas, un poquito más hasta armas químicas. Y eso es justamente lo que él hace. Entonces, a él se recuerda, a Haber y Bosch, Haber sobre todo, se le recuerda como la persona que alimentó a un montón de gente, a un montón de personas con su reacción para la obtención de fertilizantes, pero también se le recuerda por haber matado a la misma cantidad de gente que alimentó justamente con la producción de las bombas químicas en este caso. Y ahí empezó, ¿ah? Ahí empezó con el tema de las bombas. Él incluso, por así decirte, inventó no solamente fertilizantes, sino también se dedicó a hacer los pesticidas, los fungicidas, los plaguicidas. Y este invento fue utilizado para la Segunda Guerra Mundial, para la obtención y para la aplicación de las cámaras de gas, que justamente se utilizó para el tema del Holocausto, ¿no? Que se dieron en los campos de concentración. Así que tiene todo un trasfondo, ¿no? Hay toda una historia justamente acerca de los fertilizantes. Y hoy en día, pues sabemos que estos fertilizantes ya pueden ser sustituidos por otros, como por ejemplo el sulfato de amonio, ¿no? El sulfato de amonio, si tú te das cuenta, el sulfato de amonio es así. El sulfato de amonio es, a ver, vamos a escribirlo, es NH4 SO4. Este es el sulfato de amonio. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene? Nitrógeno. Entonces, tú cuando veas o cuando utilices, en este caso, algún tipo de fertilizante, necesariamente tiene que tener nitrógeno porque él es el medio justamente, no es el único, ¿ya? Pero la gran mayoría va a dar nitrógeno. Por eso es que, por ejemplo, no te doy un ejemplo, se ha determinado la cantidad de nitrógeno que había en la edad prehistórica, en la edad de los dinosaurios, con la cantidad de nitrógeno que tenemos. Profe, ¿cómo es eso? El aire, pues. El aire, en realidad el aire tiene un 21% de oxígeno en promedio, con un 79% de nitrógeno. Normalmente cuando existen tormentas, cuando existen rayos, se generan justamente fuertes choques eléctricos con el rayo que hace que el nitrógeno que está en el aire pase a la tierra. Por eso es que normalmente aquellos sitios, lugares donde hay bastante cantidad de lluvias, pero lluvias con trueno, es porque tienen gran cantidad de nitrógeno. Es justamente por el hecho de que se genera eso, pero no es suficiente para la gran cantidad de, digamos, de terrenos agrícolas que se necesita. Es por eso que se utilizan fertilizantes y también pues ahora pues el tema del abono, ¿no? Y eso es lo que debemos tener. Muy bien, creo que haberte contado un poquito de historia, nos hemos tomado un poquito más del tiempo de lo que estaba pensando, pero espero que te sirva justamente estos pequeños conceptos que te doy para que te veas y tú veas la aplicabilidad que tienen los diferentes compuestos químicos, inorgánicos en este caso, con los cuales estamos trabajando. Listo, muy bien, creo que ahí lo dejamos porque si no me voy a explayar mucho más porque tiene más cosas en realidad, tiene mucho más historia, tiene que ver con mucho más proyectos Manhattan y demás todavía. Pero bueno, dejémoslo ahí. Espero que ese pequeño comentario que te he dado y gracias también por su participación, porque justamente eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta de que son compuestos, en realidad estos se les consideran sales, ¿no? Todos son sales. Así que las sales te puedes dar cuenta que no son blancas nada más, pueden ser amarillas, pueden ser moradas, anaranjadas, pueden ser eh, celestes, ¿no? O medio azulinas, o pueden ser verdes, color esmeralda, ¿no? Como el cloruro férrico. Sí. Y luego tenemos algunas que podemos ingerir. No sé si habrás escuchado
la leche de magnesia, ¿no? No sé si habrás escuchado alguna vez, creo que sí, ¿no? Todos debemos haber escuchado en algún momento ese nombrecito de leche de magnesia y que se utilizaba justamente para la acidez estomacal y también como un purgante, ¿no? También, sí, era un purgante. Y esos de ahí no es nada más y nada menos que el hidróxido de magnesio, justamente los que vemos aquí, pero bajo otra presentación, ¿no? Hidróxido de magnesio. También son considerados antiácidos y también purgantes, pues, ¿no? Así le daba a mi abuelita, dice. Así es. Estos son hidróxidos. Los hidróxidos son los OHs. Los OHs. Un OH la menos uno. Listo. Muy bien. Espero que les haya parecido interesante el tema de la historia. Y ahora sí, demos nuestro logro de sesión. Al finalizar esta sesión, el estudiante va a diferenciar las funciones químicas inorgánicas. Por ejemplo, si tú ves, ¿no? Si tú ves un OH, tú dices, esto no es un óxido. Esto no es un óxido. Este tiene que ser un hidróxido. Y si tú ves un oxígeno que está actuando, no sé, con un metal, por ejemplo, el sodio, ah, con el sodio, este no va a ser un hidróxido. Este tiene que ser un óxido, definitivamente, ¿no? Entonces, buscamos eso, que el simplemente verlo, tú ya lo puedas diferenciar, porque cada uno de ellos tienen diferentes composiciones, diferentes características, diferentes propiedades. Y debemos reconocerlas y además de esa tenemos que saber su nombre. Tenemos algunas sales binarias y también algunos hidróxidos ternarios. Vamos a verlo ahí. Eso es nuestro logro del día de hoy. Vamos a ver tres cosas. Nomenclatura de los compuestos, pero dentro de esta nomenclatura de los compuestos yo te comentaba y ya te decía que trabajamos con la UPAC. Profe, no me acuerdo muy bien cómo era la UPAC. La UPAC son aquellos que trabajan con mono, son aquellos que trabajan con di, aquellos que trabajan con tri. Y la tradicional eran aquellos que trabajan con oso, aquellos que trabajan con ico y aquellos que pueden tener el hipo o también pueden tener el PER. Entonces son esos compuestos que se tienen, ¿no? Los hidróxidos, recordemos que siempre van a tener un OH a la menos uno, eso siempre. Las sales binarias son sales que trabajan con ciertos elementos no metálicos. Por ejemplo, vamos a tener no metales, pero ciertos elementos no metálicos. Yo te voy a brindar la tabla, más hidrógeno. Y el hidrógeno siempre actúa con más uno. Entonces, de esta manera yo voy a reconocer cómo y cuál van a ser estos compuestos. Los compuestos binarios, como bien dice su nombre, son compuestos que están conformados por dos elementos. Dos elementos. Se escriben los elementos en un orden uno al menos electronegativo, o sea, el menos electronegativo va a ser el 1 y el 2 va a ser el más electronegativo. Se intercambia estados de oxidación, pero prescindiendo del signo. Quiere decir que no se colocan los signos. Siempre que sea posible, se va a simplificar. Y el compuesto se lee de derecha a izquierda. Profe. Mucho texto, mucho texto. Quiero ejemplos. Y vamos con los ejemplos. Tenemos un elemento metálico, por ejemplo, un metal. Un metal que conozcamos al hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación, tiene más 2 y más 3. Muy bien, utilicemos más 2. Y luego le vamos a combinar con un elemento no metálico, ¿ya? A esto vamos a llamar sales binarias. Sales binarias y le llamamos sales aloideas. Sales aloideas. Ya. Las sales aloideas trabajan con elementos no metálicos, sí, que se encuentran en el grupo 6, ¿de acuerdo? Acá lo voy a colocar acá al costado, luego también se va a visualizar, pero acá lo coloco. Está en el grupo 6, pero también se encuentra en el grupo 7. Ya. Grupo 6 y el grupo 7. En el grupo 6, los elementos no metálicos, ¿quiénes son? Está el azufre, está el selenio y está el teluro.
En el grupo 7 está el cloro, está el bromo, está el yodo y está el flúor. Yo me acuerdo que la clase de ayer ustedes me dijeron, profe, y los elementos negativos, ya. Los estados de oxidación negativo, porque en la tabla había positivos y negativos. Ya, los negativos trabajamos acá. Él tiene un estado de oxidación de -2 y él tiene un estado de oxidación de -1. Quiere decir que el grupo 6 trabajamos con -2 y el grupo 7 trabajamos con -1 y con carga negativa. ¿De acuerdo? Ah, ya, listo, Paul. No te preocupes, acabo de leer tu mensaje, así que no hay problema. Recuerden que la clase igual está siendo grabada. Ustedes lo pueden revisar cuantas veces desea. Lo que sí les pediría nada más y que tengamos en cuenta son las fechas donde tenemos evaluaciones. Ahí sí estoy de brazos cruzados porque la universidad es la que programa los exámenes y en base a eso coloca ¿no? Su cronograma para rendir las evaluaciones. Así que mientras no sea eso, yo le doy pues facilidad, ¿no? Para ello. No hay problema. Ya, entonces tenemos sales binarias, tenemos el hierro, hierro +2, por ejemplo, ¿no? A las cuales le vamos a adicionar, recuerde que él es un elemento metálico y le vamos a agregar un elemento no metálico. Ya, ¿qué elemento no metálico? Elijamos cualquiera. Por ejemplo, elige el azufre. Ahí está el azufre. Pero el azufre tiene carga -2. Ahí está carga -2. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿qué cosa se me ha dicho? Se me ha dicho que este 2 se va para un lado, este 2 se va para el otro lado. Profe, pero 2 y 2 no tienen mitad mitad. Sí, por eso te dice, siempre que sea posible, se simplifica. Siempre que sea posible, simplifiquemos. Entonces, al final, voy a estar obteniendo el siguiente compuesto. Hierro, 2 baja, pero se simplifica, queda 1, y azufre, se simplifica, queda 1. Profe, y el signo, acá te dicen, vas a prescindir del signo. No se coloca el signo, se prescinde del signo. Entonces, ¿cómo lo voy a leer? Perfecto. Lo vamos a leer, como dice aquí, de derecha a izquierda. El S tiene, digamos, es el azufre. El azufre tiene digamos, un nombre que cambia, es sulf. Sulf. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a terminar siempre en uro. El elemento no metálico con terminación uro. Sulfuro. Sulfuro. Y luego sigue el elemento metálico. El elemento metálico es el hierro, pero el hierro está usando el menor estado de oxidación. Cuando tenemos el menor estado de oxidación, termina en oso. Sulfuro ferroso. Ese sería el nombre de ese compuesto, sulfuro ferroso. Profe, ¿usted cree que me podría dar otro ejemplo? Sí, claro que sí. Por ejemplo, podríamos colocar un elemento como viene a ser el... ¿Quién podríamos? Un elemento metálico. Un elemento metálico puede ser fácilmente el cobalto, ¿sí? El cobalto. El cobalto, en cobalto +3, por ejemplo, podemos utilizar. Y le podemos adicionar el cloro. No, cloro no, el bromo. Como cobalto es 3, el 3 baja, el bromo es 1. Mira, acá está el bromo es -1, baja y se sobreentiende, pero te coloco ahí el 1, ¿no? Se sobreentiende. ¿Cuál será su nombre? Es el elemento no metálico con terminación uro. Estamos hablando del bromo. Entonces va a ser bromuro. Elemento no metálico con terminación uro. Luego seguido del elemento metálico. El elemento metálico es cobalto, pero utiliza el mayor estado de oxidación. Entonces es cobáltico. Y esa sería la nomenclatura tradicional. Recuerda, siempre que terminamos en I, con oso, en hipo, hiper, esos son nomenclaturas tradicionales. Estos son compuestos binarios, como puedes ver, ¿no? Conformados por dos elementos. Y justamente son las que les decía, ¿no? Las sales aloideas. Las sales aloideas, pues, son combinaciones, dice, de dos elementos que no son ni oxígeno ni el hidrógeno, sino que vienen a ser, son elementos metálicos y no metálicos. Eso es lo que vienen a ser.
¿Ya? No sé si tienen algo más por ahí, de alguna duda. No te olvides que el metal puede ser cualquier metal, como por ejemplo puedo usar el oro. Y el elemento no metálico, bueno, acá también tenemos, ¿no? Sales neutras, sales volátiles, en sales aloideas. No, en este caso solamente trabajamos con estas no metales, nada más tenemos el grupo 6 como está dividido ahí, azufre, selenio, teluro. Luego tenemos al cloro, al bromo, el yodo y al flúor, ¿no? Nosotros fácilmente, el oro puede ser uno de ellos, el elemento no metálico puede ser el teluro, por ejemplo, o puede ser el selenio, por ahí. Vamos a ver los ejemplos que nos colocan. Antes de colocar aquí, vamos a ver aquí esto. Esta parte es importante. Eh, mm, por ejemplo, los estados de oxidación de acá, pues, esto, profesor, ¿qué es esto, no? Es lo que te decía, ¿no? El oro tiene dos estados de oxidación. Tiene +1 y tiene +3. Pueden ser cualquiera de ellos. El estaño tiene dos estados de oxidación, +2 y +4. El bromo tiene -1, el flúor -1, el azufre -2. Como te había comentado, pues, ¿no? El azufre, el selenio, el teluro, -2. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo, -1. ¿Dónde está? Te lo he dejado aquí, ¿no? Una tablita al costadito. Ya, y los elementos metálicos, sí, pues eso de acá pueden ser monovalentes o divalentes. Esto que tú estás viendo acá es justamente lo que te he mencionado aquí. El cruce. Este cruce, el elemento metálico con el elemento no metálico se cruzan y acá se ha simplificado. Profe, ¿y este cobalto y el bromo cómo ha sido? Ha sido cobalto +3 más bromo a la -1. Estos se han cruzado, este 3 y este otro se han cruzado. Y al final estoy obteniendo cobalto 1, no se coloca, se sobreentiende, pero lo estoy colocando solamente para que lo veas, y bromo 3, ¿no? Entonces ahí está, cobalto, bromo. Eso se llama bromuro cobáltico. Eso es esto de acá, que está medio confuso esto de ahí, ya ese es lo que te he mostrado ahí. Sino que yo lo estoy haciendo ahí eh, para que se pueda ver mucho mejor, ¿no? La nomenclatura sistemática es el prefijo, puede ser, por ejemplo, el que estamos utilizando, ¿no? No sé, bromuro, yoduro, fluoruro, ¿no? Siempre con terminación uro. Y luego seguido del metal, ¿no? No sé si el metal puede ser hierro, ¿no? Puede ser de hierro, de dihierro, de trihierro, trihierro. Pero ahí podríamos tener. Solamente lo vamos a hacer algunos ejemplos. A ver, profesor, deme un ejemplo. Con el oro, por ejemplo. AU, vamos a decir que es con flúor, flúor 3. Ya. Vamos a dar sus tres nombres. Empecemos con la nomenclatura sistemática. Entonces la sistemática va a ser así. Empezamos con 3. Prefijo de 3, tri. El flúor, fluoruro. Fluoruro. Termina en uro. Perfecto, ahí está, termina en uro. De oro. Listo. Esta es nomenclatura sistemática. Profe, ¿y la nomenclatura stock? Bueno, la stock sería simplemente fluoruro, fluoruro de oro. Entre paréntesis colocamos este 3, porque esa es su valencia. Listo. Este no te olvides, es sistemática o UPAC. Este de acá es stock. Y solamente me faltaría la nomenclatura tradicional. El oro tiene +1 y +3. Está utilizando el mayor, entonces se llamaría fluoruro. Y es oro, es rico. Termina ico. Entonces este es tradicional. Y listo. Con esto ya tendríamos básicamente los nombrecitos de nuestros compuestos. Ya. Otros. Luego tenemos algunas sales justamente volátiles, como bien lo vemos por aquí. Puedes observar, por ejemplo, yo te había dado algunos de ellos, sobre todo pues al flúor, al cloro, al bromo, al yodo,
y luego al azufre, al selenio y al teluro. Estos son los que más utilizamos. El oxígeno obviamente no lo utilizamos porque el oxígeno forman óxidos, así que descartado el oxígeno, ¿no? Pero nos están dando solamente la electronegatividad acá, ¿no? Acá nos dan los elementos más electronegativos y los menos electronegativos, ¿no? Estos son los que nosotros vamos a trabajar. Luego, este de acá, nitrógeno, fósforo, estos de acá son llamados hidruros. Ahí te vamos a hablar también acerca de ellos. Por ejemplo, yo te dije, empezamos con el bromo, por ejemplo, acá, ¿no? Bromo, flúor y el 3. Para la sistemática, siempre lo va a leer de derecha a izquierda. Quiere decir que empieza con 3, se le llama tri. Está el flúor, fluoruro, como te comenté, fluoruro, seguido del elemento bromo de bromo. Listo, directo, nada más. En la nomenclatura stock simplemente sería fluoruro de bromo, entre paréntesis, 3, que es su valencia, ¿no? Con el cloro sería muy similar. En este caso se sobreentiende que hay uno. Profe, ¿le coloco el mono? No, se va a obviar el tema de la nomenclatura como mono. Dice no, así que no lo vamos a colocar. Así que nos vamos de frente con la palabra cloruro. Cloro, cloruro. De bromo, de bromo. Y en el stock, cloruro de bromo 1, porque su estado de oxidación se sobreentiende que es 1. Se ha visto ahí. Este de acá es el tetra. Tetracloruro. Tetracloruro. Hay 4, es tetra. Cloro, cloruro de carbono. Y de esta manera, pues estamos teniendo el tetracloruro de carbono, que también viene a ser un compuesto, acá sí viene a ser un compuesto ah, con enlaces apolares. Normalmente hemos estado viendo en clases anteriores diferentes tipos de enlaces. Enlaces, ¿se acuerdan que les vino en el examen? Eran enlaces covalentes polares, covalentes apolares. Ya, este es un enlace covalente apolar. Lo mismo sucede pues con la nomenclatura stock. La nomenclatura stock, cloruro de carbono 4, porque su estado de oxidación es 4 y justamente se puede observar, ¿no? Entonces por eso les dije, utilizamos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el selenio y el teluro. Acá hay otro azufre, otro selenio. Entonces se llamaría con 3 tri, 3 tri. Luego sigue el selenio, seleniuro. De di, porque hay un 2, de di arsénico. AS es arsénico. Y cuando nombramos en nomenclatura stock, es el seleniuro arsénico 3, porque su estado de oxidación es el 3. Recuerden que el 3 es porque ha venido del arsénico y el 2 es porque ha venido del selenio. Se recomienda la nomenclatura sistemática, así es, se recomienda utilizar esa nomenclatura sistemática. Sí, espero que sea claro y vamos a tener algunos ejercicios por acá. Una consulta, Em, profesor. sí, dime. En el cloruro, en la, Ujú, ahí en el cloruro de bromo, como es mono, usted dijo que se obvia. ujú. En la nomenclatura stock, ahí dice cloruro de bromo 1. Ahí sí o sí tiene que ir 1 o Eh, también se puede. En este caso, se podría obviar también, no habría ningún problema, porque recuerden la clase anterior, nos decían lo siguiente, si tenemos para la sistemática, nos decían el mono se puede obviar justamente por el tema de que tiene un solo estado de oxidación, un solo estado de oxidación tiene nada más y se le puede obviar. Lo mismo sucede con la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock, si tuviéramos un solo estado de oxidación, también se le podría obviar el número. Ahora, pero si tú lo vas a obviar el número, tendrías cloruro de bromo en sistemática y cloruro de bromo stock. Entonces tú te darías cuenta, ¿y cuál es cuál, profesor? Porque ambos se llamarían cloruro de bromo. Muy bien, hay que diferenciarlas, pues a una de ellas le colocamos, por ejemplo, le podemos colocar ese paréntesis con su estado, ¿no? En forma de valencia, en números romanos 1 y con eso ya lo diferenciaste. Y de esa manera, pues a pesar de que me dicen que puedo obviarlo, pero por lógica no lo voy a obviar porque si no serían lo mismo, ¿no? Serían el mismo nombre. Por eso se le coloca, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque no vaya a ser pues que el mismo nombre
tenga la sistemática y el mismo nombre tenga el stock. Entonces, por ahí deberíamos tener cuidado. Eso, Listo. profesor, muy amable. Perfecto. Ahora, entonces, cuando hablamos de compuestos binarios, era compuestos de dos elementos, pero también tenemos compuestos que son ternarios, aquellos compuestos conocidos como hidróxidos. Los hidróxidos están formados por un elemento metálico, más un estado de oxidación que puede ser cualquiera, más el grupo OH. Cada vez que tú veas un OH, es un hidróxido. Los óxidos ácidos estos óxidos ácidos también son ternarios, como por ejemplo está conformado por un hidrógeno, un elemento y el oxígeno. Así están conformados. Los oxosales, en realidad, pues sí, en realidad también, ¿no? Están conformados por el hidrógeno, el elemento y el oxígeno. Vamos a desglosar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos aquí con los hidróxidos. Los hidróxidos, yo te dije que vamos a combinar un metal. Por ejemplo, profesor, un metal tenemos al estaño. El estaño más 2, ¿sí? Espérate, déjame recordar, más 2 y más 4, sí, más 2 y más 4. El estaño más 2 yo lo puedo combinar con el grupo OH, grupo hidroxilo. Todo es a la menos 1. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Va a haber un cruce. Estaño, abro paréntesis, OH, paréntesis 2. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de este compuesto? Bueno, va a ser sencillo en realidad, porque basta que tenga OH, tú le vas a llamar hidróxido. Hidróxido. ¿Hidróxido de qué? Profe, es estaño. Y hemos dicho que el estaño tiene más 2 y tiene más 4. Y estás utilizando el menor. El menor siempre termina en oso. Entonces será un hidróxido estañoso. Terminación oso. Y como el nombre es estaño, hidróxido estañoso. Profesor, ¿qué nomenclatura sería esta? Esta es nomenclatura tradicional. Porque recuerda que la tradicional siempre utiliza el oso, el ico y por ahí. Luego, para la nomenclatura UPAC encontramos un 2. Entonces tú dices que es di. OH, dihidróxido. Dihidróxido. De estaño. Y está en la nomenclatura UPAC o también llamada sistemática. Y por último, el stock sería un hidróxido de estaño, pero entre paréntesis colocamos 2. Listo. Y esta es la stock. Muy bien, estamos haciendo las tres nomenclaturas para los hidróxidos y de esa manera pues lo vamos a ir reconociendo. Ahora nos toca desarrollar, ya nos toca hacer nuestros ejercicios. Sí, pues ya son las 2:20 ya. A ver, hagamos esta. Stock y tradicional, ¿de acuerdo? Tengo el litio y tengo el flúor. La primera la hago yo. Como es el flúor y son dos elementos divalentes, sería fluoruro. Recuerda, terminación uro cuando tienes dos elementos. Terminación uro, ¿ya? Como todos tienen dos elementos, todos van a terminar en uro. Fluoruro del elemento metálico, litio, y el litio tiene un solo estado de oxidación, de todas maneras lo voy a colocar, ¿sí? Siempre trato de colocarlo en este caso, para que se pueda identificar que su estado de oxidación es 1. Ahora, la tradicional también se va a llamar fluoruro. Eso no va a cambiar. Fluoruro, pero el litio puede tener dos nombres. Puede ser fluoruro de litio, como también puede llamarse fluoruro lítico. También. Así o el otro nombre, fluoruro de litio. Listo. Tenemos dos de ellos. Ahora sí, a ver, ayúdame. ¿Cómo se llamaría el siguiente compuesto? Aunque lo hemos hecho, me parece, pero ¿cómo se llamaría? Recuerda que estamos hablando del bromo. ¿Mm? Profesor, buenos días. Sería bromuro.
Bromuro, así es. Cada vez que tenemos dos elementos y este elemento justamente, como les comenté, ¿no? Se encuentran, si se dan cuenta, todos ellos se encuentran en el grupo número 6 y grupo número 7. Y eso se los coloqué acá. Acá está, ¿no? Trabajamos con ellos, ¿no? Esos binarios con el azufre, con el selenio, con el teluro, con el cloro, con el bromo, con el yodo y con el flúor. Estos que están en el grupo 6, estado de oxidación de -2 y el grupo 7, estado de oxidación -1. Ya está. Entonces, efectivamente está el bromo y se llamaría bromuro. Terminación uro, no se olviden, ¿sí? Bromo con uro, bromuro. Ya, bromuro, ¿qué más? Un bromuro de oro. De oro, ya, muy bien. Bromuro de oro y entre paréntesis, ¿cuánto iría entre paréntesis? Así es, pero falta el paréntesis. ¿Por qué? Porque necesitas indicar el estado de oxidación del oro. Profe, ¿yo cómo sé cuál es el estado de oxidación del oro? No te preocupes, te digo, porque recuerda que este 3 que tú ves acá, ¿de dónde ha venido? Ha venido del oro. Por ende, vas a decir bromuro de oro, uno, 2, 3. Se acabó. Ese es el compuesto. Y esa es la nomenclatura stock. Y ahora, si nosotros quisiéramos ver justamente la otra nomenclatura, la tradicional. La tradicional termina en oso, ico, ¿no? Entonces tendríamos que hacer así. Bromuro, mantenemos el bromuro, pero el oro ya no, oro ya no sería. ¿Por qué? Porque cuando hacemos tradicional, el oro cambia de nombre, pues. El oro en realidad su nombre es aureum. Por eso es que tiene la U, porque aureum es su nombre en latín y es el nombre que se le da al oro. Entonces sería así. Bromuro, yo sé que el oro, profesor, tiene +1 y tiene +3. Tiene dos estados de oxidación porque en la tablita de estado de oxidación dice eso. Y usted me ha dicho acá que ha identificado que es el 3, o sea, el mayor de dos. ¿En qué termina? En ico. Entonces es bromuro, es AU y termina en ico. Entonces tú dices, es bromuro AU, aúrico. Ese tendría que ser el nombre de ese compuesto. Ya, el siguiente, a ver, el siguiente. ¿Qué dice? A ver, me dice, a ver, por el chat, azufre de sodio. Parecido, Raúl, pero el azufre también cambia de nombre. Creo que les voy a dar una tablita donde cambien de nombre, ¿ah? Creo que les puedo dar una tablita. Sulfuro, ajá, sulfuro de Sulfuro de sodio. sodio. Sí, uno, también le podemos colocar sulfuro de sodio. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese azufre cambia a sulfuro de sodio. Paréntesis uno, está bien, le colocamos el uno, no hay problema. Dice, mejor con la tabla. Era uno, sí. A ver, vamos a ir con la tabla, ¿ya? A ver, espérate, necesito un pequeño espacio en blanco. Ya, lo vamos a hacer aquí, ya en este espacio en blanco y luego lo borramos para poder hacerlo. A ver, por ejemplo, miren, ¿quiénes cambian de nombre? El oro cambia de nombre. Solo me interesa, solamente estoy usando el espacio en blanco, no vayas a pensar que le estoy dando su nombre ni nada por el estilo. Por si acaso. El oro, que es AU, cambia de nombre AUR. El plomo, que es PB, cambia de nombre a plum. El hierro cambia de nombre a fer. El, el cobre, que es Cu, cambia de nombre a cup. Ya, cup. Les dije el nitrógeno, cambia de nombre a nitr. El azufre
el azufre, así es, azufre. El azufre, este es ese de este. Cambia de nombre a sulf. Eh, ¿Quién más cambia de nombre? Oro, plomo, hierro, cobre, nitrógeno, azufre. A ver si se acuerdan. Por ahí seguramente me estoy pasando algunos. El manganeso, SMN, cambia a mangán. Mangán. Ya, bueno, por lo menos por ahí tenemos, ¿sí? Esa tablita te recomiendo pues que la tengas para que sepas quiénes son los que cambian de nombre. Por ahí seguramente hay algún otro que cambie de nombre. Seguramente. Pero bueno, ya me acordaré en el camino. Ya, siguiente. Entonces estábamos acá, ¿no? Sulfuro de sodio 1, perfecto. Este sería sulfuro también, lo mismo. Sulfuro. Y de sodio, en este caso podríamos decir sulfuro Sódico. sódico. Ajá. Pero también se le puede dar el nombre de sulfuro de sodio. ¿Sí? También. Pero vamos con el sulfuro sódico. Perfecto. El siguiente es con estaño. Creo que por ahí debes tenerla clara. Entonces ¿Cómo se sería llama? sulfuro de estaño. Sulfuro de estaño. Muy bien. 2. 2. No. Hasta el sulfuro de estaño está bien. Aquí tienes que tener cuidado. Sulfuro de estaño 2 no. Parece que sulfuro de estaño 2 no es, pero es 4. Es 4. Profe, no, profe, no, profe, no, 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 no. Este 2 ha venido del estaño. Debe ser 2, profe. Sí, 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 pero mira este acá. Este 2 ha venido de dónde? Acá es un 1. El 1 ha venido de aquí y el 2 del azufre, ¿no? Por eso ha bajado el 2. Pero mira, acá ya no hay el 2. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué crees que ha pasado? Mira que el estaño tiene dos estados de oxidación. Tiene más 2 y tiene más 4. ¿Qué hubiese pasado si el estaño tendría más 4? Sí, así es, se ha simplificado. Por eso le digo, ten mucho cuidado. Si el estaño tiene más 4 y le combino con azufre a la menos 2, lo que voy a obtener, sí, pues efectivamente, ¿no? Baja el 2, baja el 4, mitad, mitad, 1 y 2. Así es correcto. Sulfuro de estaño 4 y acá tendríamos sulfuro. Estaño está utilizando el mayor, recuerda, 4 termina en ico. Sulfuro está nico. Ya, el siguiente. Vamos al siguiente. Cloruro de cobre. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo me dijeron? Cloruro de cobre 2. Cloruro. Muy bien. Cloruro de cobre 2. Eso es perfecto. Y el nombre tradicional también se llamaría cloruro, pero acá ten cuidado, ¿no? Mira el cobre, cómo cambia. El cobre puede terminar en ico o puede terminar en oso. Por ende, ¿qué nombre tendría? Clorhídrico. ¿Cómo, cómo? Recuerda acá, ahí te estoy dando cómo cambia el cobre. El cobre cambia con cupr. Cupr. Y recuerden eso. Entonces,
tendríamos, a ver, me dicen cúprico. Ya está, dos. Y dicen, claro, en el chat me dicen cúprico. Claro, ¿por qué? Porque recuerda que el cobre tiene más uno y más dos. Y si utiliza el mayor, termina en ico. Y como te dije, es cupr. Y la terminación ico le colocamos, entonces diría cúprico, pues, ¿no? Ese sería el nombre. ¿Qué dicen? Al siguiente es con telurio. Profe, ¿telurio o teluro? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo sería el nombre? ¿Cuál sería el nombre con telurio? Profe, ¿cuál sería ese de ahí? Te ayudo un poquito, ¿ya? Telururo. Terminación uro. Telururo. ¿De quién? De cobalto. Y su estado de oxidación es 2. Porque el telurio tiene menos 2 y el cobalto pues se ha simplificado. Telurio, telururo. Telururo. ¿De acuerdo? Este de acá también sería igual acá. Telururo, telururo. Como es cobalto y el cobalto utiliza el menor, recuerda que el cobalto aquí puede usar más 2 más 3, por ende está terminando en oso. Telururo cobaltoso. Y el último. Ya me mareó, me dice. Ya el último. Con yodo, con yodo. Yoduro. Muy bien. Tú duras, así es. Yoduro. Correcto. Y le vamos a colocar con este de acá. Yoduro. El plomo, y puse el plomo, sí, puse el plomo. El plomo cambia a plumb. Puede ser plúmbico o puede ser plumboso. Acá está, el plomo cambia a plum. Entonces, primero, ese es para la tradicional. Este es de plomo. De plomo, 2, ¿no? Y acá sí. Acá ten cuidado. Yoduro es el plomo, tiene más 2 y tiene más 4. Y está utilizando 2. Ahí veo que el CO2 termina en oso. Por eso yoduro, ¿qué más? Plúmbico. Plúmbico es si utilizara más 4, pero utiliza más Lumboso. 2. Es plumboso, es correcto. Ese sí es correcto. Es plumboso. Y ese sería su nombre. Plumboso, así es. Esa es. Muy bien, hasta aquí traten de detenerlo, ¿sí? Para poder pasar a la siguiente. Ya hemos hecho todos los nombrecitos de estos compuestos. Ya. Ahora vamos a pasar al siguiente. Tendría que borrar esto de aquí, ¿sí? No sé si se puede borrar esta pequeña tablita con los diferentes, eh, nombres que cambian, ¿no? ¿Puedes regresar a la tabla anterior, Sí, por favor? claro que sí. Ahí está. Gracias, profesor. Ya, listo. Ahora avíseme si puedo borrar ese de ahí.
¿Qué dice? ¿Puede? Sí se puede borrar, ¿no? Ya, muy bien. Borremos entonces. Borramos ello y coloquemos algunos nombres. Listo. Cada vez que tú veas un OH, es un hidróxido, profe. Acá no vas a tener dudas. Hidróxido. Hidróxido de sodio. Porque el sodio, para la sistemática o UPAC, es así. Este sigue siendo un hidróxido, pero como ves que ya hay un 2, tú le dices así, dihidróxido. Dihidróxido. ¿De quién? De calcio. Ahora veo un 3, trihidróxido. De hierro. Listo. Vamos con el stock. El stock también sigue siendo un hidróxido. Todo es un hidróxido. Hidróxido de sodio, pero aquí para diferenciarlo le colocamos la unidad porque tiene un estado de oxidación único. Este de aquí, sí sabemos que es un hidróxido de calcio, pero el calcio también tiene un estado de oxidación único, pero es 2. El otro sería un hidróxido de hierro, pero entre paréntesis le coloco su estado de oxidación, que es el 3. Ahora en la tradicional. La tradicional es un hidróxido. Y como es sodio, le podemos colocar sódico. O tal vez puede ser hidróxido de sodio también. Es otro nombre. Creo que todos lo hemos escuchado como hidróxido de sodio, ¿no? Hidróxido de sodio. ¿Para qué se utiliza el hidróxido de sodio? ¿Ustedes saben? ¿Alguien utiliza hidróxido de sodio? De repente por ahí. ¿O ha utilizado antes? Hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica. Para la acidez. Para la acidez. El hidróxido de sodio, no mucho, eso, no, el hidróxido de sodio es muy fuerte, ¿ah? Es una base muy fuerte que si lo consumimos, ahí quedas, ahí quedas, Creo muy que fuerte. viene compuesto en los jabones, ¿no? Sí, tienes toda la razón, los jabones es una reacción que se le conoce como reacción de esterificación. Por ejemplo, miren, ya que estamos hablando de los jabones, y por ahí les interesa, nosotros utilizamos un ácido graso, y nosotros le combinamos con el hidróxido de sodio, que puede ser de potasio también ya, le combinamos, vamos a tener una reacción conocida como sal de sodio, ah, sal de sodio más la glicerina, ¿no? Más la glicerina. Esta sal de sodio es conocido como jabón. A esta reacción se le conoce como reacción de saponificación. Saponificación. O sea, profesor, ¿usted me está diciendo que yo puedo hacer jabones con ácidos grasos e hidróxido de sodio? Sí. ¿Y dónde encuentro ácidos grasos, profesor? Ah, el ácido graso puede ser aceites o también puede ser grasas. Puede ser grasas animales, ¿no? Como por ejemplo la grasa del puerquito, la grasa de la gallinita, la grasa de, bueno, de los ovinos, ¿no? Todas esas grasas pueden saponificarse. Profe, ¿y nuestra grasa también? Sí, también, también se puede, también se puede. Todo se puede. Los aceites también se pueden hacer con diferentes tipos de aceites. Podemos utilizar aceites quemados, también se puede hacer, ¿no? Mira, aceites que se van a reutilizar. Hay aceites vegetales, algunos animales, pero todos y cada uno de ellos se pueden hacer. Y podemos, con hidróxido de potasio, podemos obtener jabones. Solamente que déjame decirte que disculpa, de sodio,
déjame decirte que el hidróxido de sodio es un reactivo controlado. Entonces, si de repente alguien por ahí utiliza, debe saber de que debe hacerse de manera controlada, manteniendo las cantidades, siempre anotando cuánto se ha utilizado, porque hay un tema de restricción en uso del hidróxido de sodio, que ya hace varios años ya se ha restringido. Profe, ¿y por qué lo han restringido el hidróxido de sodio si antes era pues libre, ¿no? Sí, se ha restringido por un tema de que se utilizan muchos de los reactivos químicos para hacer bombas, para hacer narcotráfico, para generar, en este caso, ¿no? El clorhidrato y para hacer drogas también, ¿no? Todos ellos se utilizan estos reactivos químicos. Es por eso que se han controlado. Muchos de los reactivos químicos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, el hidróxido de sodio, tenemos muchos carbonatos también que se han el querosene también se ha fiscalizado, varios solventes también se han fiscalizado, entonces la acetona se ha fiscalizado, por eso que hoy en día ya no se encuentran muchos productos, como por ejemplo, antes tú ibas a la farmacia, bueno, farmacia no, a la ferretería y comprabas el ácido muriático, ¿no? El ácido muriático también está fiscalizado, ya no lo vas a encontrar con ese nombre, hoy en día lo podemos encontrar con, no sé, a ver, ácido mineral, creo que le llaman, igualito que la acetona, ya no lo vas a encontrar como nombre acetona, sino quita esmalte y por ahí, pues, ¿no? Entonces, se debe tener en cuenta eso, ¿no? Que justamente todos estos reactivos que estamos estudiando son utilizados a nivel industrial. Eh, la gran mayoría, porque algunos otros se utilizan para hacer síntesis, para hacer otros compuestos. Ya, muy bien, creo que se nos va el tiempo y ahora les toca a ustedes. Vamos. Ahora tu turno, tu turno, tu turno, tu turno. Ya, acá va, vamos, vamos, vamos. Empecemos con el primero. Quiero que ustedes me digan el nombre UPAC o también sistemático que va a tener ese DEI. A ver, vamos, ¿quién me dice? Dice, en mi trabajo usamos el sub, ¿cómo que el sub? Como que el subacetato de plomo, por lo que se está prohibido el acetato de plomo. Ya, el acetato de plomo viene a ser una sal. Normalmente es así. En CH3, COO, PB. En este caso tendría que ser así. Mm, PB, plomo, ese es el acetato de plomo. Si tuviera en este caso 2, podríamos colocarlo 2, ¿no? Y el 1. Acetato de plomo 2. Pero también podemos tener el acetato de plomo 4, pues, ¿no? Oliver. Y no sé, si- y no sé para qué lo usas, ¿no? No sé para qué, cuál es su finalidad de ello, también sería bueno. Roberto me dice que se llama hidróxido de zinc. Ya, hidróxido de zinc, este es en nomenclatura, yo te puedo aceptar en nomenclatura tradicional, sí te la acepto, sí te la acepto, hidróxido de zinc, pero no en nomenclatura UPAC, hidróxido de zinc. Profesor, sería dihidróxido de zinc. Sí, así es, porque ves que hay un 2, hidróxido, dihidróxido de zinc. Yo lo hago con Z, ¿ya? Algunos lo hacen así también, con C. Ya no está mal, pero creo que me parece que nos admiten ambos casos. Pero yo lo hago con Z. Listo. Hidróxido de zinc. Y el otro hidróxido de zinc nada más tradicional. O si quieres utilizar el ICO, hidróxido zinc-SiCO sería también. Ya, vamos con el siguiente. A ver, este de acá, que te estoy colocando con MN. MnOH2. ¿Cuál sería su nombre? Quiero nomenclatura UPAC como también en nomenclatura tradicional. Esas dos nomenclaturas. Y el acetato, Dihidróxido de magnesio. no, no es magnesio. Sabía que se iban a equivocar. Sabía. Hidróxido de manganeso. Así es, ese es el nombre correcto. Dihidróxido
Dihidróxido de manganeso. Hidróxido de manganeso en tradicional. Claro, así es, manganeso. Y como es UPAC, ya está, pues hidróxido, perfecto. ¿Y el otro tradicional cómo sería? Hidróxido, Hidróxido, ya, te acepto este hidróxido. Te acepto este hidróxido, ¿qué más? Hidróxido. Nada. Recuerda que el manganeso Manganésico. puede ser manganésico o puede ser mangánico. Mangánico o manganoso, no manganésico. Mangánico, manganoso. Yo les puse una tablita donde cambiaban de nombre el manganeso a mangán, mangán. Mangánico o manganoso. Profe, pero ¿cómo sé cuál es cuál, profe? Bueno, te comento que hay una tablita que se les ha proporcionado con estados de oxidación, pues, ¿no? El manganeso tiene dualidad de comportamiento. El manganeso a veces se comporta como metal y a veces se comporta como no metal. A veces, pues, ¿no? A veces se comportan así. Profe, ¿de qué depende? De su estado de oxidación. De su estado de oxidación. En este caso, este estado de oxidación tiene +2. Tendríamos que revisar esa tablita para determinar justamente ello, ¿no? A ver, vamos a buscar la tablita, ¿sí? También puedes ayudarme a buscar la tablita. Tablita de estados de oxidación no metales. No metales. Y tenemos por ahí dualidad de comportamiento. A ver, dualidad de comportamiento. Ya acá está. Acá lo tengo. Me dice así, el manganeso como metal utiliza +2 y +3. Quiere decir que el manganeso tiene, ¿no? El manganeso tiene +2 más dos, y más dos. +3. Claro, es +2. O sea, termina en oso. Cuando utiliza el menor de 2, termina en oso. Entonces era hidróxido. ¿Te acuerdas que yo te dije que el manganeso, revisa esta tablita que te escribí con los nombres que cambiaban? El manganeso cambia a mangán, a mangán. Profe, pero usted me ha dicho que termina en oso. Ya, pues terminemos en oso. ¿Será Manganoso. manganoso? Así es. Ese es el nombre. Ya, otro que cambia, otro que cambia, otro que cambia acá, con el cobre. ¿Cómo sería este que cambia con el cobre? Hidróxido de cobre. Muy bien. Ya. Faltaría la nomenclatura tradicional. La nomenclatura UPAC para KOH es hidróxido de potasio. En la nomenclatura Cuproso. tradicional se llama potasa cáustica. Potasa. Bueno, esa no es la nomenclatura tradicional. Ese le podríamos decir que es el nombre común. ¿Sí, Oliver? Por ejemplo, ¿no? El KOH es hidróxido de potasio, ¿sí? Em, Igualito que sucede con el hidróxido de sodio, ¿no? El hidróxido de sodio es sosa cáustica, el hidróxido de sodio. Y con potasio, potasa cáustica. Pero es el nombre común. Es algo como, por ejemplo, pasan en los metales. Creo que por aquí algunos incluso me dijeron que trabajan en la minería, ¿no? Por ejemplo, em, la malaquita, ¿no? La malaquita. La malaquita es el carbonato de cobre, me parece que es. Sí, es un carbonato. Es un carbonato de cobre, la malaquita, ¿no? O la ferrita, ¿no? O la ferrita. También es que tiene Hidróxido nombre. cúprico en tradicional. ¿Cuál? Hidróxido cúprico con Ah, P. ya. Perfecto.
Vamos a darle porque nombre. su estado de oxidación es +4. Perf- Hidróxido. ¿Cómo que más 4? ¿Cómo que más Señor 4? profesor, Si el cobre tiene más uno y más 2. El cobre tiene más uno y el cobre tiene más 2. Hidróxido. Entonces yo te Cúbrico, dije que cambia oso, CUP. Que cambia CUP. cúbrico. Profe, 2. Mira, el 2 está acá. Es el mayor de los dos. Termina en ico. Termina en ico. Entonces en vez de CUP, le óptico, pones el ico. Cúprico, ya diría, ¿no? Y así de esta manera, pues lo vamos cambiando de nombre, ¿no? Hidróxido cúprico en tradicional, dihidróxido de cobre. El hierro también cambia, ¿no? El hierro, este también cambia de nombre. Dihidróxido, perfecto. Dihidróxido. Hidróxido férrico, ¿no? Primero, el UPAC, dihidróxido de hierro, hierro. Y por último, CF. ¿Cómo sería entonces con la tradicional? Recuerda que el hierro tiene más 2 y tiene más 3. Si utiliza el menor, termina en oso. Si utiliza el mayor, termina en ico. Para estos dos, ¿no? Entonces sería no, hidróxido. Recuerda que el hierro cambia a fer. Puede ser férrico o puede ser ferroso. ¿Cuál sería? Ferroso. Férrico. Férrico, señor. Férrico. Así es. Así está mal. Así está mal. ¿Por qué? Porque está utilizando el menor. ¿Dónde te das cuenta? Ahí está, pues en 2. Profe, utiliza el menor. El menor termina en oso. Si termina en oso, pues pone oso, pues. Y diría hidróxido ferroso. Yo sé que es un poquito tedioso, yo lo sé que es un poquito complicado porque son tantos nombres, tantos, pero todos estos se trabajan con estados de oxidación. Profe, pero ¿cómo puedo saber yo? ¿Cómo me lo puedo aprender? No es necesario que te lo aprendas de memoria, porque la memoria es frágil, ¿no? La memoria hace que olvides y el tiempo hace que olvides todo. Pero, pero, si nosotros trabajamos con una tablita, que es justamente la tablita que se te dio en la sesión anterior, está en la PPT anterior, esa tablita de estados de oxidación te va a ayudar justamente a identificar qué estado de oxidación tiene cada metal, qué estado de oxidación tiene cada no metal, ¿no? Y con eso nos podríamos ayudar. Y muy bien, para terminar este último pequeño y último ejercicio, hagamos algunos de ellos. Te propongo que me digas cómo es el cloruro plumboso. ¿Cómo crees que sea plumboso? ¿Quién es el elemento no metálico y quién es el elemento metálico? Eso quiero que me digas. ¿Quién es el metal? ¿Quién es el no metal? ¿Qué elemento es? Plomo de metal y cloruro Plomo. de metal. Y luego, ¿quién es el no metal? El Cloruro. cloro. Cloro. Cloro, Claro, pues, muy cloruro. bien. El plomo es el metal. Perfecto. Y el cloro es el no metal. Muy bien. Ahora quiero que me digas los estados de oxidación. Plomo Recuerda que 2 más 2, 2. plomo más 2. Excelente. ¿Y el cloro? 2, No. ¿Sabes por qué? ¿no? Porque el cloro, yo retrocedo un poquito. Cuando tú Menos tienes 2. dos estados de oxidación, mira, el cloro, para compuestos binarios, el cloro, cuando trabajamos con sales binarias, mira, el cloro tiene estado de oxidación -1. Cloro, bromo, yodo, flúor, todos tienen estado de oxidación -1. Entonces, él es -1. Entonces, profe, hay un pequeño cruce aquí, sería así, Pb, cloro, 2. Se cruza, el 2 baja, el 1 baja, los signos no se colocan. Vamos, otro. Un último, ya un último, porque se nos va la hora. Un último. Almorzar. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál le hacemos? ¿Cuál reconoces? El sulfuro, el sulfuro de magnesio. ¿Cómo crees que sea esto? ¿Quién es el elemento metálico? ¿Quién es el no metálico? Sulfuro metálico. Sulfuro, ya, pero ¿quién es? ¿Quién es el metal? ¿Quién es el no metal? Así como me dijeron cloro y plomo, profesor, igualito. Quiero que me digan eso. Sulfuro es no metal, ¿no?
y Sulfuro, magnesio. ya, pero ¿el sulfuro viene de quién? ¿El sulfuro viene de qué elemento? Magnesio, magnesio, Del M azufre. y El azufre. magnesio es metal. Del Azufre. azufre. Claro, 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 muy bien, Azufre no es metal. correcto. Entonces, el azufre, primero tenemos el magnesio y tenemos el azufre, es correcto. Ahora, el magnesio es metal, perfecto. ¿Qué estado de oxidación tiene? Entonces, si nosotros revisamos la tablita de estado de oxidación, el magnesio es monovalente. El magnesio tiene un solo estado de oxidación y ese estado de oxidación más dos. Muy bien, Hernán. Y el azufre tiene estado de oxidación negativo. ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre? Negativo, -1. -2, profe. es menos 2. Mm, ¿Dónde está eso, profesor? Nuevamente voy a la tablita. Nuevamente a la tablita que te escribí. El azufre está acá. El azufre, el selenio y el teluro, ellos tienen menos 2. Entonces, ellos son los que deberían estar aquí, pues. Ya está. Entonces, ¿qué sale? ¿2 y 2 se simplifican? Sí. Mg, S. Ese es el sulfuro de magnesio. Muy bien, ahora sí, vamos a cerrar nuestra sesión, pero siempre con unas conclusiones, siempre hay que ir con ello, ¿de acuerdo? Yo te aconsejo, como siempre, practícalo, por favor, ves todos estos ejercicios que vas a encontrar ahí, hazlo, hazlo, hazlo. Si de repente por ahí tienes dudas, no te olvides que podemos utilizar los foros. Recuerda, esto sí otra vez, los foros son para preguntas, ¿de acuerdo? Los foros no son para otras cosas, son para preguntas. Profe, pero tengo que participar porque me está saliendo el anuncio que participe. No, pues no, eso no es para nuestro curso. Son para otros cursos que son 24/7, así que para nuestro caso no es necesario que usemos los foros, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta, por favor, por favor, por favor. Y ya. Conclusiones para ir terminando. Yo te pregunto, ¿las sales binarias, tienen oxígeno, sí o no? Sales binarias, oxígeno, sí o no. No, profe. No, no. Nitrogenoide. ¿Y qué tienen entonces? Nitrogenoide. Metal y no metal. Muy bien, las sales binarias tienen un metal y un no metal. Excelente. Pero si de repente ya no trabajamos con sales y trabajamos con ácidos binarios, los ácidos binarios, ¿quiénes lo conforman? Está un poquito más complicado, ¿ah? Profe, profe, un ejemplo de un ácido. Si bien es cierto, eso no lo estamos viendo, no lo vimos ahora. Un ácido binario, por ejemplo, puede ser este, mira, este de acá se llama. Este de acá es. Lo conocemos como sulfuro de hidrógeno. Ajá. Sulfuro, ya sabes qué es el sulfuro de hidrógeno. Entonces, te pregunto, un ácido binario, tienen en este caso, ¿por quién está conformado? Siempre por un hidrógeno y por un el elemento no metálico, ¿sí? No te olvides. Ya, vamos, otro, y terminamos, otro y terminamos. Vamos, ¿tú me podrías decir, este, una sal, hemos hecho sal, no, que eso hemos visto ayer. Oh, no, una base. Un hidróxido, cualquier hidróxido, ¿será binario o será ternario? Eso lo hemos visto ahora, sí. Un hidróxido, binario o ternario. Ternario. ¿Y de qué está compuesto? ¿De qué está compuesto el hidróxido? ¿De hidrógeno y oxígeno? Muy bien, llevas dos. Me dijiste que es ternario. Perfecto. Pero llevas dos. Un hidrógeno y un oxígeno. Te falta uno más. ¿De qué está compuesto un hidróxido? No es un metal. Exactamente, Jesús. ¿Y dónde está el metal? ¿Dónde está lo que me dice, profesor? Acá está. Mira, el plomo es metal.
el oxígeno y el hidrógeno, que es justamente el hidróxido, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman los hidróxidos? Un metal más el OH, ¿no? Más el hidróxido, ¿no? Más el OH, que en realidad sí es ternario, pues. Tienen razón. Entonces, un hidróxido se está conformando por un metal, por un oxígeno y por un hidrógeno. Y por eso es ternario. Muy bien, ya hemos concluido nuestra sesión. No sé si tienen alguna pregunta adicional a lo que estamos haciendo mención. Profesor, ¿cuándo es la siguiente práctica calificada? La práctica calificada. Hmm, ¿Todavía? y yo tengo acá voy a dejar de compartir un ratito nomás, y te digo, te doy el dato exacto.